4 de Control Comics. Estoy acá como siempre con Pablito. ¿Cómo va, Pablito? ¿Cómo va todos? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Sí, sí, sí. Esta vez pasó un poquito más entre que grabamos un episodio y otro. No sé si fue al hilo Sí, o es que pasaron muchas cosas en el medio. sí, creo que no fue hace tanto, hace un mes. Pero sí Sí. sí es verdad que grabamos los últimos tres muy juntitos. Entonces me Ujú. parece que después se notó más la falta de grabar podcast. Pero bueno, Sí, igual nos sí, vino sí, bien sí. el descanso, descanso entre comillas, porque estuvimos haciendo un montón de cosas y ya este es el último episodio del año. Sí, sí, sí. Y además creo que bueno, ya para cuando salga este episodio, además de nuestra última novela gráfica, Se solicitan perdedores de Manuel Peña, que ya está en distribución, en comiquerías, en todos lados, también va a estar el último número de nuestra revista digital, Ujú. Deriva Online Civilización. Sí, y Eh, también cerramos el año, además de con esas dos novedades, con el tomo 2 de Efecto Malena, que recopila toda la temporada de este año, la temporada 2. Así que nada, armamos ahí una especie de eventito fin de semana digital que seguramente para cuando salga este podcast ya habrá sucedido, pero lo van a poder chequear de todas maneras en nuestras redes y en YouTube también porque vamos a dejar grabado el live stream seguramente que hagamos el sábado. Así que nada, ya cerrando el año. ¿Cómo te estuvo tratando esta última etapa con las novedades, Pablito? Bien, ya en piloto automático, ya no pensándolo mucho, sino haciendo. Por suerte, o sea, yo creo que este año tuvimos un año muy intenso, pero a la vez nos agarró medio con un training que otra vez por ahí suena como re canchero decirlo así, no, pero digo, qué sé yo, hay cosas que estábamos acostumbrados al ritmo y más o menos ya las hacemos no teniendo que pensarlo tanto, con Ujú. cosas aceitadas y no nos estresamos tanto como por ahí nos estresamos en otras épocas. Un poquito, nunca fuimos a estresarnos demasiado, pero bueno, a veces es inevitable. Sí, no, Eh, siempre sucede. sí, este año fue más de no parar que de volverse loco en algún Ujú. momento, ¿no? Sí. Y ahora, bueno, a mí lo comentábamos un poco antes de grabar el podcast, yo participo en Deriva Online, en este número, y una vez que terminé la historieta, que ya es como lo último que tenía que dibujar del año, fue como, me aflojé. Claro. Como, viste, cuando aflojé toda la tensión y ves como, bueno, tráiganme una caipiriña, me voy a poner la reposera. y, Es medio como cuando te estás meando y no llegas a tu casa y empezás a llegar a tu qué casa poeta, sí, sí, y te empezás a mear más todavía. Bueno, así. Sí, 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 soy un poeta, ¿viste? sí, sí, sí. De nada a todos los oyentes. ¿Y qué onda? ¿Tú querés contarme, ya que estamos acá? Igualmente Ujú. lo pueden escuchar en el live stream que quedó grabado, pero qué hiciste para la revista? Yo ya sé, pero por ahí, ¿querés contar? Sí, bueno, esta vez por ahí puede tirar una cosa, una pista que es el título, es Olduvaiano, que tiene que ver con ¿cómo se llama? Con la teoría de un nuevo periodo, la teoría olduvaiana, que dice que en algún momento va a colapsar la civilización industrial y que vamos a llegar de nuevo a una época de cazadores recolectores. Y medio que el imaginario donde pasa esta pequeña historieta pasa por ahí, Ujú. como para tirar una pista de qué va Bien, a ir. buenísimo. Así que nada, me dio el gusto de dibujar cosas así, un mundo medio. Distópico. Sí, sí, sí. Me parece bien, apocalíptico. Sí. Así que nada, bueno, ya saben, Deriva Online 4 Civilización, ya está en la internet y al igual que Efecto Malena y nuestra nueva novela gráfica Se solicitan perdedores de Manuel Peña, también ella está en librerías, que de paso sea también en el live stream que hicimos el sábado eh, de Nostalgia Digital, también estuvimos charlando con Emma, vamos a estar charlando con Emma en realidad, así que nada, va a estar divertido. Sí, una gran oportunidad para quienes lo quieran conocer, quieran escuchar Ujú. sobre su obra. También recuerda, es interesante
me llama recordar que fue uno de los primeros invitados del podcast, no sé si el capítulo 2, una cosa así. Sí, También sí. pueden volver para atrás para revisar eso Mm. y como interiorizarse un poco de por Sí, dónde va su obra, mismo de él como autor. creo que va a estar buena la charla del sábado también por eso, porque siento que evolucionó mucho su estilo también Ujú. y sacó un montón de libros desde que hicimos Sí, sí, esa sí. entrevista, porque ¿qué fue la entrevista? ¿En 2018? 2018, sí, sí, Hace, sí. hace un montón. Así que nada, va a estar divertido. Y bueno, hablando de novedades impresas y libros grandes y novelas gráficas, eh, hoy tenemos un invitado que es muy bueno haciendo libros y que además también tiene un montón de cancha como dibujante, como escritor, guionista, editor. Así que nada, le damos la bienvenida a Bruno Chiroleu. ¿Cómo va, Bruno? Ahí volví. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar acá y de toda la atención. Y bueno, nada, acá dispuesto a hablar, que la gente que me conoce sabe que es algo que no me cuesta en absoluto. Bueno, pero está bien, porque si no es difícil cuando hay que entrevistar a alguien que le cuesta, ¿eh? Así Sí, que sí, sí. el Sí, te... además, Sí, sí, digo, Bruno ya es un amigo de la casa. Digo, todas estas seguidillas, digamos, que hemos hablado de ferias, de eventos, muchas veces las hemos compartidas, ni que hablar los after, ¿no? sí, obviamente, sí, sí, sí. ¿No? Son unas ocasiones que podemos ponernos así pegados para poder charlar, son bienvenidas, por supuesto. Y sí, sí, las cervecitas de después, obviamente. Sí que sí. No, la última crack, todo un montón. O sea, bueno, también en Córdoba, hemos estado en muchos lugares también. Sí, hay que aclarar para la gente, para compensar que además de alguna cervecita, también vamos a comer a lugares muy sanos también, Ah, no, sí, para sí, sí. emparejar, sí, sí, sí. tomamos agua. No, no, Sí, pero por supuesto. No, la cerveza es justamente para mantener la salud mental, más que nada. La comida, pues, obviamente, sí, sí, sí. Y para no oxidarse, sí, sí. no, totalmente. Sí, 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 sí. Después de todo un día de convención hace falta. Despejarse, relajar, y bueno, siempre ayuda un poquitito. Total. Che, Bruno, Bueno, bueno, yo dije diga. recién que eras dibujante, escritor, guionista, pero bueno, después me dije, pará, Ujú. no sé si te consideras eh, escritor y dibujante por separado o simplemente historietista. No sé cómo te llevas con esa cuestión, pero en general trabajas mucho como autor integral en tu obra, ¿no? Ujú. Sí, Em, a ver, porque la cosa es, la separación está acá, digamos. Yo lo que no tengo mucho hasta ahora es, digamos, o sea, ujú, si bien tengo algunos guiones escritos que no dibujó nadie todavía, no se dio mucho de que yo le diera guiones a alguien más para dibujar. Para la parte laboral, soy dibujante puramente, o sea, pues justamente me pagan por ilustrar de otros, en toda la parte de laburo freelance. Y después, cuando se trata de mi producción personal, ahí me considero, bueno, sí, artista integral, digamos, con comillas, porque justamente lo que me gusta es poder dibujar mis propias historias. Primordialmente, o sea, hago o un proceso de decir, bueno, de ver cómo ilustrar una historia que ya tengo en la cabeza o le escribo una historia a estilos o personajes que quiero dibujar. Pero bueno, es trabajar las dos cosas así como en una sinergia. Así que, claro, pero bueno, si se digamos así, artista integral. Sí. bien. Sí, y además la faceta editor, que yo no tengo claro cuál de todas estas facetas arrancó primero. Porque bueno, para los que nos escuchan, muchos ya la conocerán, Bruno editó Términos durante muchos años, que también imagino que habrá sido un poco como un campo de experimentación a vos, no solo como editor, sino como autor, ¿no? Con las historias ahí. Exactamente. De hecho, bueno, a ver, yo venía haciendo, para ese entonces, de la primera salió a final de 2012. Venía haciendo algunos laburitos freelance, pero había arrancado hacía muy poco. Eh,
Y de hecho, la primera historia corta que escribí y que terminé, porque ponele que un par quedaron inconclusas en el camino, fue con el primer número de términos. Eh, que bueno, una cosa también fue empujando a la otra, justamente. O sea, llegar a ese primer número fue un proceso de muchos meses de juntarse con los otros integrantes con los que lo hicimos y un poco aprovechar ese impulso, esas ganas de ir sacando esa publicación como para obligarme mismo a ir terminando esa primera historia. Claro. Así que cuando salió ese primer número, ahí había una primera vez de muchas cosas. O sea, sobre todo, bueno, primera historia terminada, primer guión autodibujado completo, cerrado Claro. y demás. Y bueno, durante todo el periodo de gestación de la revista, en realidad no había la idea de tratar de hacerlo el trabajo más colectivo posible, o sea, de que los roles fueran abiertos y cualquiera pudiera tomar, ¿no?, el rol que quisiera. Eventualmente se fue decantando en un grupo de 3, que éramos Gastón Flores de Alquimia, Maxi Bertomucho, este chico de Rosario, y yo. Y bueno, así que ahí como que nos cargamos la publicación, la parte editorial. Pero no era algo planeado, para que yo dijera, como tenía una gana específica de editar. Claro. De hecho, para salir el primer número, tuve que aprender todo, porque yo no tenía experiencia previa. Tuve que aprender a maquetar, tuve que aprender a hacer un logo, tuve que aprender a rotular, porque de vuelta era la primera historia que terminaba y rotulaba yo, las otras, eso lo hacía siempre afuera. Claro. Y tuve que rotular historias de otros que no habían rotulado sus propias historias. Así que hubo una bruta cantidad de aprendizaje solo para llegar a ese primer número, que después, bueno, se fue puliendo en las siguientes veces, ¿no? Pero ese en particular fue, cuando lo veo en retrospectiva, me doy cuenta de la cantidad de cosas que hubo que hacer para poder llegar a tener ese número terminado, Claro. que salió en octubre de 2012. Así. ¿Octubre de? Perdón, yo... 2012. 2012, hace 10 años exactos. Oh, Claro. Si yo fuera una persona con más ánimo de fiesta, tendría que haber hecho algo. Tendría que haber hecho aniversario o alguna cosa por decirlo. La verdad es que la ocasión no meritaba. Pero la verdad es que este año me agarra con un montón de cosas y así que bueno, dice yo, a lo mejor principio del año que viene, total. Sí. Después siempre una excusa para juntarse y tomar algo, así que. En realidad, Bruno, por eso te invitamos. Estaba todo calculado, estaba todo planificado desde un principio. Me dieron así, dijeron, mira, 10 años, este es el momento. Es Claro. el momento que estuvimos esperando tantos desde 2012. Bueno, porque aparte de ustedes también tuvieron aniversario ahora. Sí, Sí. sí, 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 sí. sí. Sí, es increíble cómo pasa el tiempo. Sí. Sí, pero sé que como que esta época del año también, hace poquito los chicos de Hotel de las Ideas también estaban con el 10º Sí, aniversario, hace un par de 10 semanas años. atrás. Sí, se ve que esta época del año, bueno, fueron varias las Yo editoriales. Yo les reclamé fiesta cuando me los crucé. Pero bueno, todavía Sí. la deben. Son 10 años. Sí, así pero que- se fueron a la Guadalajara. Claro, bueno, pero yo quiero una excusa para que nosotros podamos festejar. pero Ya sé que ellos de la van una, a pasar bien allá, claro. ahora que volvieron, los van a ir a picarlos así prácticamente. Sí. ¿Qué te iba a decir? Yo creo que todo termina medio en diciembre porque suelen ser eso, como vos decías, ¿no? Bruno, proyectos que por ahí uno empieza a hacer y dice, bueno, voy a hacer una revista y la verdad es que por ahí te lleva un año Ujú. aprender a hacer todo lo que hay que hacer para Sí. que más... Nosotros fueron 9 meses exactos. Hmm. Decíamos siempre la broma del parto es. Así que sí, claro, pues incluso no, cuando lo sacamos ni siquiera había ¿cómo se llama? Un evento Claro. específico, porque por supuesto la crack fue como en agosto, se nos pasó, obviamente no podíamos llegar para ese momento. Ujú. Fuimos a repartir flyers, hicimos unos volantes con unas imágenes de las historias y demás, contando el proyecto y demás. Fue como una forma de obligarnos a nosotros mismos a después cumplir, Claro. básicamente, a no colgarla. Y después terminamos yendo a la primera, a la de San Luis Comic Con, pero no es algo que lo hubiéramos planeado,
nos dijimos, bueno, vamos a tener el primer número para esta altura, ¿a dónde podemos ir? Claro. Y nos pusimos a ver, y esa era la primera edición de, ¿no? de esta convención, que ahora se sigue haciendo, hace poquito se hizo de vuelta. Ujú. Y dije, bueno, les escribimos, nos mandamos de cabeza, vamos a ver qué pasa. A lo mejor nos reciben. Eh, Así que sí, después fue eso, fue primero sacar la revista y después empezar a ver qué se podía hacer con ella. No había un plan inicial Claro. de, qué sé yo. Y Hay gente que después, es más ordenada. y después a medida que Términos fue creciendo, seguiste trabajando para la revista como autor, pero ¿cómo fue ese crecimiento como editor también a la par, digamos? Claro, porque en un Y bueno, a momento ver, se convierte también en términos libros. Digamos, empezaste a claro, ampliar también a novelas gráficas. sí, pero de todas formas, a ver, es cierto, durante los 12 números de la antología, Ujú. bueno, también me fui cargando más responsabilidades y cada vez Claro. haciéndome más cargo del papel de editor, si se quiere. Ujú. Con Gastón seguía haciéndome la segunda, por un montón de cosas, sobre todo. Pero en algún punto empecé a decir, bueno, yo quiero que esto salga bien, ¿qué tengo que hacer para que esto salga bien? Mm. ¿Qué es lo que está funcionando? O sea, que yo veo que, bueno, cómo cuidar ciertas... No había muchas cosas que yo creo que hubiera que cuidar, solo creo que lo que más salía, o sea, ya el formato estaba definido después del primer número, o sea, había cosas que cambiar, la cantidad de páginas, de papel, incluso iba fijo. Claro. Pero sí decir, bueno, no sé, a ver, hay cosas que están funcionando bien y que creo que hicimos bien desde más o menos el primer número, como qué sé yo, la consistencia de los estilos de las historias que publicábamos, tanto estética como temática, ¿no? Ujú. Y eso implicaba después una búsqueda también, porque, bueno, por supuesto, como revista no pagaba nada, ¿no? O sea, había que encontrar gente que fuera, sobre todo, nosotros tratamos de arrancar con gente que fuera mínimo freelance o si estaba trabajando profesionalmente hace tiempo mejor, no, Claro. no por la cuestión de elitismo, sino por una cuestión de decir, bueno, mira, pues, acá veo tu trabajo y la verdad que está muy bueno, tenés ganas de charlar algo. En general, encontraba el entre por el lado de decirle a dibujantes si querían arriesgarse a escribir un guioncito corto, por ejemplo, y generalmente enganchaban por ahí. A veces armábamos parejas, ¿no? Guionistas y dibujantes, Ujú. pero muchas veces venía más por ese lado. O sea, la realidad es que el principio, sobre todo, estuvo mucho más centrado en buscar una línea estética, una gráfica similar entre todos los participantes, y después, ya con eso más o menos sentado, empecé a tratar de que los guiones también cerraran un poquito más. Claro. Al principio estábamos medio prueba de error, o sea, que ya teníamos un humor gráfico, por ejemplo, Mm. en los primeros números, cosa que después del tercero creo que ya no tuvo. Eh, a partir de ahí como que, bueno, eso era mi tarea sobre todo, más allá de toda la parte de logística general, ¿no? O sea, Ujú. buscar gente activamente para pedirle trabajos, eh, buscar después, bueno, tema imprenta, maquetando, el armado, el buscado de los libros, buscar convenciones, organizar y convenciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, había una parte que era hacer crecer lo que ya estaba y había otra parte que era mantenerlo lo que ya estaba, que ya de por sí, lo saben, te manda una cantidad de trabajo importante. Ujú. Este, Así que bueno, por ese lado había dos cosas por el lado. O sea, yo trataba de que como autor, bueno, dejarme siempre el tiempo. Creo que me parece que soy la única persona que estuvo en todos los, eh, no porque yo estuviera echando gente o cosas así, sino porque al final casi todo el mundo se encontraba en algún punto con que no tenía proyecto o estaba muy Claro. tapado de trabajo o lo que fuera. Y como de vuelta, no pagábamos, yo no podía estar exigiéndole. Ujú. Pero bueno, como compromiso personal, estuve en todos los números, aporté una historia de por los 8. Así que bueno, había por un lado eso de tratar de yo hacer, qué sé yo, hice mi primer intento de algo más o menos largo, más allá de las historias cortas, después hice el primer intento de una historia seriada, si se quiere, Ujú. que bueno, también fue ir aprendiendo sobre la marcha, probar cosas nuevas, tratar de, como decirlo, de no quemarme demasiado.
haciendo siempre lo mismo. Ahora lo veo y estaba plagado de errores, producto de justamente, ¿no? Estar haciendo las cosas al vuelo y mientras estaba haciendo 10 cosas a la vez. Si hoy agarrara todo ese material, probablemente lo escribiría y, bueno, haría Claro. todo. Pero eran esas dos cosas simultáneamente, ¿no? Mantener el proyecto, buscar material nuevo y demás, por el lado editorial. Y bueno, yo tratar de mejorar y de encontrar qué era lo que me gustaba hacer, un poco el estilo gráfico, un poco el estilo de las historias, eh, qué sé yo. Y era un poco eso. Ujú. Y después, También bueno, de encontrarte un poco como autor, uh-huh, o sea, de alguna manera como por fuera de lo que es, porque a veces cuando uno trabaja freelance, sucede mucho que uno se va adaptando también a lo que a uno le piden, si bien uno tiene una base, ¿no? claro. Y como Uh-huh. de que eso fluya de nuevo hacia tu trabajo freelance, digo, porque si vos haces un trabajo que te sentís más cómodo, ¿no? Después lo puedes usar tranquilamente como muestra y que como cada vez se reafirme más en esa dirección, ¿no? ¿Te sirvió en ese Eh, sentido? un poco y un poco. O sea, sí, obviamente todo el aprendizaje lo fui aplicando, pero a su vez también trataba de no hacer, no te digo, no necesariamente lo mismo, Uh-huh. pero sí, qué sé yo, para ser francos, le ponía mucha más gana y energía a las cosas que publicaba en la revista que a mi trabajo Claro. freelance. En muchos casos. Así que, bueno, pero sí, por supuesto, había un aprendizaje ahí. Creo que en realidad terminó, o sea, usé algunas de esas páginas de muestra, por supuesto, después, pero me parece que terminó pasando más con las novelas gráficas después de la revista, sí. O sea, pensá que de vuelta, la revista, los 12 números salieron en lapso de 4 años, o sea, hasta Claro. 2016. Es una barbaridad. Eh, no, sí, pero eran 3 por año, qué sé yo, era Claro. el punto de equilibrio, era el punto de Ujú. equilibrio, porque más no podíamos, ni económicamente, ni hubiéramos llegado manteniendo la calidad, y creo que nuestra salud mental tampoco ha dado, ¿no? Eh, qué sé yo. Y yo mismo también, a medida que iban pasando esos, me iba dando cuenta de que, bueno, probar otras cosas, primero probar otras cosas y después a nivel editorial, ¿no? Tener algo distinto para ofrecer con la antología, porque, a ver, con el tema de las antologías, tenés gente a la que le gusta y gente a la que no, Ujú. y muchas veces era, digamos, si no le gustaba la antología, yo no tenía que hacerlo. Así que ahí fue donde empezamos a plantear, o yo por lo menos empecé a pensar esto que vos mencionabas, digamos, el paso a salir de antología y pasar a ser términos libros. O sea, una mini editorial Ujú. que incluyera novelas gráficas aparte de la antología en sí. Eh, y eso fue sin solución de continuidad, porque salió te decía, el último número de 2016, y yo mientras ya estaba presentando el proyecto de las 3 primeras novelas gráficas a Espacio Santafesino, que es un concurso que se hace allá, donde, bueno, si ganabas tenías financiación de esos números, Ujú. y salió y a partir de eso pudimos imprimir los 3 primeros libros, que fue la primera ripa de Helsing, que fue Tecton después, y el borde. Y, y ahí con eso, bueno, pude ir viendo y pude ir saliendo un poquitito de ese espacio de la antología, de decir, bueno, a ver qué otras cosas podemos ofrecer, a ver si funcionan. Honestamente funcionó muy bien porque, a ver, en general no hablo mucho de números, pero como es lógico, los primeros números de la antología vendieron mucho más, después fue bajando. En el tiempo acumulativamente, yo todavía tengo stock y lo sigo vendiendo, y en el tiempo acumulativamente han llegado a tener buenos números de ventas, todos, digamos, pero en ese momento yo ya veía que había cierto, se ha perdido un poco la novedad, ¿no? Claro. La gente no estaba tan ansiosa ya de tener los últimos números, porque eran los primeros, lo cual es una macana porque los últimos son los mejores. Ya estaba muy pulido, real, o sea, Claro. teniendo justamente los anteriores, vos podías ir y decirle a gente que ya venía laburando de hace años, che, te copas haciendo algo para cosas, y veía a quienes había publicado antes, decía, sí, claro, obvio, si está Claro. fulanito Claro. acá, yo también quiero. Eh, Yo también quiero ser así que los parte. últimos números creo que son.
Claro, pero es que son esas cositas que como las haces por gusto, están buenas. Después las Ujú. mirás hacia atrás y decís, ah, mira qué bueno que tuvo ser parte de esto, qué sé yo. Sí, ¿Te acordás de eso? re. ¿No? Así que bueno, por suerte como que se empalmaron esas dos cosas. Si bien había habido una bajada de las ventas de la antología, pero sobre todo con Rip Van Helsing, que fue la primera que salió, funcionó re bien. Y ya tenía como para ofrecerla, que no quería una antología de historias cortitas de muchos autores y demás, quería un socotroco importante de material de un solo grupo, de un solo equipo, teníamos ahí el primero. Que bueno, esa fue como para mí la primera experiencia trabajando con material 100% de otra persona. Ujú. Eh, porque las historias ya venían hechas, ya las habían publicado en Italia, yo lo que hice fue eh, limpiar un poco, si se quiere, o sea, corregir los rótulos, cosas por el estilo, hacer el diseño del libro y no mucho más. No mucho más. Ya no había participación mía como editor en, qué sé yo. Hubo un pequeño proceso de curación en el sentido de que me dieron 8 historias y hablamos y dijimos, bueno, me parece que estas 3 son las que tienen que ir al libro, Ujú. pero no más que eso. No había mucho más para hacer en este caso. Lo cual a lo mejor fue bueno, porque es como decir, bueno, no fue un gran trabajo ni una tremenda responsabilidad esa primera vez ponerse Claro. a manejar material de otro, ¿no? Pero bueno, todos sabemos que es, bueno, después de todo el laburo que representa hacer un libro, está Sí, bueno que la persona que lo edita le ponga amorcito, ¿no? sí, 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 ni hablar. ¿Viste? Así que, bueno, esa fue la primera. A partir de ahí, después siguió Tecton, que es el de Gastón Flores y Lisandro Stern, que ese sí fui, digamos, más testigo de la parte del avance de la obra, o sea, estaba inicialmente que fui a 20 páginas hechas, y ahí, bueno, estuve viendo cómo avanzaba el guión, más o menos pude tirar algunas sugerencias, pude verlo antes, ahí hice todo el rotulado, por ejemplo, o sea, eh, iba llenando los huecos, Claro. las funciones que por ahí no estaban, estaba viendo, qué sé yo, eh, decía, por ejemplo, el primero de Rip, la portada, medio que la fuimos armando un poco entre Henry Santana y yo, de probar cosas y estéticas y ver qué pasaba y demás. En este Detectan, por ejemplo, digamos, Lisandro vino con esta portada hace un montón de libros. Les recomiendo que la busquen porque es una belleza. Sí, está tremenda la tapa. Y, Sí. y bueno, esa, por ejemplo, mi trabajo como editor fue decirle ni se te ocurra tocarla, Claro, claro. básicamente. Claro, pues en un punto vino varios años después de haberla hecho y dijo, no sé si me convence ahora la portada. Ni se te ocurra. Y vale, ahora estamos todos muy contentos con que hicimos esos cambios. Ahí hubo una mayor participación de mi parte. Yo igual le decía, yo siempre, también, o sea, si bien no es bajo ningún aspecto mi trabajo principal, he llegado a agarrar varios trabajos como rotulista Ujú. en base justamente a la experiencia que fui adquiriendo haciendo la revista, ¿no? Primero la revista, después los libros, después mis propios libros. Eh, pero también es una de las tantas cosas que como freelancer la voy ofreciendo ahí Claro. y a veces consigo pegar laburos de los cuales ilustro yo mismo, el rotulo, o a veces trabajo de rotulista sueltos. Ujú. Eh, Un cosa que gran training completo, digamos, terminó siendo. la verdad que está bueno, a mí para ser absolutamente honesto, me relaja un montón hacerlo. Es como, es un trabajo mucho más rápido y a mí se me da un efecto que no sé si le da a todo el mundo, pero es como que siento que cuando termino de rotular, es cuando la historieta ya, ahora es una historieta. Claro. Antes tenía un guión por un lado y una página por otro. Una vez que termino de rotular, yo siento que delante de mi vista empieza a armarse la historieta se convierte en tal. Eh, Así que eso fue ¿cómo decirlo? Es bastante satisfactorio. Para mí es muy divertido. Y bueno, todo eso son cosas que uno fue aprendiendo a medida de ir haciendo las cosas, ¿no? Ujú. Para escribir. Me parece que son una de las cosas interesantes o agradables o las recompensas que tiene un poco el laburo de editor, que si no,
Pero Sí, bueno, sí, sí. este tipo de laburo de editor freelance, ¿viste? En el cual haces como, no, pues un tipo hombre orquesta, ¿viste? Haces Sí, haciendo un sí, poco sí, de sí. todo. Sí, Supongo que en estructuras más organizadas es mucho más complicado y sí, bueno, lo que haces es curar el material, chequearlo y demás. sí. Eh, En ese así sentido, que sí. no, digo que en ese sentido está bueno, o sea, yo creo que todos los editoras, pasan, en Argentina pasan por un momento de hombre orquesta y nada, por más que, o sea, yo creo que después terminás con eso, con la sabiduría por ahí de letrear y un montón de cosas que por ahí te encontrás con editores de otros lugares que tienen otras dinámicas, los espacios culturales, Ujú, y no es lo mismo, o sea, está mucho más diferenciado la labor, ¿no? ujú. Sí, totalmente. Y, Eh, pero bueno, me parece que pasa casi en todo lo que sea así muy indie o freelance y demás, me parece que es lo más común esto. ujú, Que ¿no? El tener que estar cubriendo muchas bases a la vez. sí, Y nada, bueno, lo bueno es eso, tratar de verle la posibilidad de aprender algo, pues de última. ujú, Porque encima de eso, ¿no? A ver, si vos estuvieras trabajando en una editorial donde se supone que tu responsabilidad era hacer una sola cosa o te pagan por hacer una sola cosa, pero en la realidad te están cargando permanentemente de otras obligaciones, eso es otra cosa, ¿no? Ahí ya protestaría seguramente. Claro. Pero en la otra, bueno, pero en esta maravillosa autoexplotación, que es lo que nosotros hacemos, bueno, de hecho, bueno, puedes llegar a hacer justamente eso. O sea, puedes llegar a ir encontrando cosas que te gustan y después, bueno, también, por supuesto, hacen cosas que no te salvan harto, o te cansan y quieres relajarte y dársela a alguien más y, bueno, a veces tienes suerte de encontrar socios y a veces, qué sé yo. y a veces no. Eh, no, Che, a veces que tenés, sí. y me dijiste autoexplotación, y hablando de autoexplotación, entiendo que fue en un periodo bastante intensivo que hiciste después el borde, ¿no? Más o menos, o sea, sí. O sea, yo ya, ¿en qué año tenía ya más o menos la idea? Ponele que para el 2014, 2015 ya tenía por lo menos el germen de la idea. El guión lo escribí muy rápido, lo escribí en una semana de decir, bueno, después de la semana de escribamos el guión y salió bastante fluido. Después, mucho más adelante, cambié el final y ajusté un montón de cosas. Me alegro de haberlo hecho, pero digamos, con ese primer borrador fue muy rápido. Y después fui dibujándolo pausadamente primero, como en distintas etapas. Las primeras 24 páginas, creo que las primeras 8 por un lado, después terminé las primeras 24, después hubo un periodo de parate en el cual durante mucho tiempo no las toqué. Volví, hice otras, creo que hasta las 40, llegué 40 y algo, también parate, y después sí, agarré todas las últimas 60 páginas y las hice medio de tirón en varios meses de estar puramente dedicado a eso. Ahí hay una Y cosa también de la fase, de la faceta de editor, ¿no? De llegar para ciertos eventos, ¿no? De juntar cosas para mandar imprenta. También entra eso, ¿no? total, sí, sí, totalmente. O sea, fui colgando y en un punto dije, bueno, a ver, ya había sacado, para empezar había varias cosas. Todo esto estaba publicado con el premio. El premio indicaba que vos tenías que terminar las cosas, publicarlas en una X cantidad de tiempo. Claro. Por supuesto, esa X cantidad de tiempo se extendió ridículamente, ¿no? O sea, yo creo que fue 2016 el premio, 2016 salió el primero, porque bueno, ya Rip Van Helsing estaba hecho, todo bien. 2017 llegamos a sacar Tecton y dije, bueno, ya estábamos, principio de 2018 dije, ya tengo que sacar el mío ahora, para empezar, para tener un libro nuevo este año, para empezar, porque no lo puedo tirar más. Y ahí sí fue que me puse directamente, dije, bueno, a ver, saqué cuenta, tenía ahorros de trabajo freelance y qué sé yo, dije, bueno, llego arrastrándome a terminarlo y hice eso, me dediqué exclusivamente durante meses a armarlo, pulirlo, buscarlo, volver para atrás, corregir algunas cosas de lo anterior.
estaba dibujado 100% en tradicional, ¿no? En analógico, en papel. Ujú. Así que por ahí corregir y cosas por el estilo implicaba redibujar, Claro. algún que otro, sí, redibujar viñetas, alguna página, creo que página no llegué a hacer de vuelta entera. Pero bueno, nada, hubo que darle, pum, 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 sí, ahí fueron meses muy intensos. Y, y por supuesto fue una lección aprendida y algo que nunca jamás repetí de ahí en adelante, eso de estar llegando a último momento y corriendo durante meses. Yupi, sarcasmo. Eh, Así que, Bueno, pero después ¿cómo el se que llama? hiciste Bueno, después fue serial, el próximo que hiciste, por lo menos. Fue como ja, más. ja, ja, sí, claro, no, no, fue serial, pero fue serial por un tiempo, Claro, ese es porque el punto. para los que Eh, nos escuchan, estamos hablando ya de Mari Samu, que es la historieta más Ujú, de aventuras, con un tono completamente distinto al borde. Creo que el borde iba más sí. casi con una cuestión de una densidad linchesca, digamos, y esto nada que El ver. borde sí, claro. Y la estética yo traté no digo de afanarle, pero sí me estuve de volcar mucho de lo que me gustaba mucho de Jaime Hernández, sobre todo, y de los cómics under de los 80, o sea, viñetas muy ortogonales, un uso medio parco de los tiempos, en los cuales era siempre muy lento y con silencios bastante notables antes de ciertos momentos. Y el cambio de Mare Samus fue todo lo opuesto, fue color cartunesco, con una página totalmente desestructurada. Eh, Salir a tirarle la antípoda directamente. Y sí, claro, salió durante 3 años en la página web de Rabia, en el ISIN. Eh, ja, 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 un poquito lo mismo. Primero, yo ya tenía una X cantidad de páginas terminadas, 30 páginas. Las primeras 24, porque está toda la estructura armada como para entrar en issues, ¿no? De Claro. 24. Cada capítulo tiene 24. Claro, de hecho, Ya lo tenía las primeras. en una Crack Común había salido como una primer parte o piloto, como en una Había revista. salido primero en 2018, 9, por Dios, se me mezclan los años. Había salido Mara, que era el primer fanzine, donde presentaba personaje y presentaba el mundo en el que estaba. Ujú. Y eso de por sí, bueno, si las cosas hubieran sido distintas, a lo mejor hubiera podido moverlo más como fanzine y a lo mejor no hubiera sido parte del libro. Claro. Pero como en el medio estuvo la pandemia y Esto demás fue en cuestiones, 2019, me parece que fue ese. creo que sí, creo que sí. La verdad es que es terrible, pero en este momento lo tengo borrado. La cuestión es, dije, bueno, empecé a trabajar en todas las cosas y demás, y al final dije, bueno, pará, ¿cuántos vendí de esto? Ya había vendido, o sea, un poco más de 100. Está bien, la tirada era de 200, pero el tema es que no lo podés mover, o sea, no lo podía mover porque no había convenciones, no había nada. Y para el momento en el que iba ya a salir el libro, dije, ni pedo voy a dejar de poner esto en el libro por las 100 personas que pueden tener. Sí. Claro, claro. Así que pasó a ser el prólogo. Claro, reescribí un poco y pasó a ser el prólogo. Pero también, o sea, los tiempos me cuesta horriblemente mantener una constancia. Entonces por ahí hay un impulso inicial, hay un periodo intermedio en el cual conviven con un montón de otras cosas, porque sí, porque bueno, porque sé que no hay urgencia. Y después cuando ya marco una fecha límite, ahí sí también. Con yo quería que saliera para la crack de este año, porque era como el evento. Y a partir de marzo, creería, de marzo hasta julio, junio, ponele que creo que en junio entró imprenta. Ahí fue correr exclusivamente con a sacar, no tanto, pero bueno, si ponerle unas 4 o 5 páginas por semana, o sea, para poder llegar. Y también lo mismo, o sea, como diciéndole que no trabajo pago y cosas por el estilo, cosas que uno después dice, ay, qué mal que podía haber terminado todo esto. Este, Sí. pero bueno, que por suerte terminó redondeándose. Pero bueno, sí, la verdad es que me encantaría ser una persona más
disciplinada y poder marcarme tiempos más concretos y demás, pero bueno, tengo que reconocer como esa estructura que ya está más o menos ahí. Digamos, si bien entiendo que no hay que dejar todo para último momento, no puedo evitar dejar la mitad para último. Además, también haciendo tanto balance entre una cosa y otra, digo, el trabajo, digamos, que uno hace para comer, básicamente, frilo, ¿no? Y lo otro es como, es lógico también ir balanceando al principio y después, bueno, cuando no queda otra, ya meterle a full. Sí, por suerte al menos me pasa que no hago, pues, yo conozco gente que hace negación sobre los tiempos, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuánto me falta? Me faltan 60 páginas. ¿Y cuánto tengo ahora? ¿2 meses? Lo hago las últimas 2 semanas. Y no, No. no, ya, arrancar, ya. Eso al menos me pasa. De decir, bueno, ¿cuánto me falta? Tanto, bueno, necesito eso, 2 meses para hacerlo y esos 2 meses son lo que necesito y no termino teniendo que correr y hacer las cosas apuradas. De hecho, viste que muchas veces pasa con obras que vos ves que están dibujadas en orden, digamos, están, con obras que están dibujadas en orden y te das cuenta que las últimas páginas están apuradas, no hay por qué decirlo. Mm. Le falta trabajo, la resolución no es la misma, etcétera. Y en mi caso, por ejemplo, yo estoy seguro de que tanto en el borde como en Mare y Samu, las últimas páginas son de lejos las mejores. Mm. Porque porque por un lado vas acumulando la práctica de los personajes, del estilo y demás, y por otro lado no llegaba a estar apurado, llegaba con tiempo para trabajarlas bien, para hacerlas tiempo correspondía. Así que eh, en los dos casos está, por un lado creo que las primeras páginas están muy bien porque les puse tiempo. Hay un espacio en el medio que es donde extrañamente, donde noto que me apuré un poco en los dos casos, que está bien, pero yo noto el menos tiempo, si se quiere. Como que me confío y digo, bueno, ya hice todas estas páginas al principio, esto ya lo saco de taquito. Y no, todavía no lo saco. Eh, y después llegada ya a la mitad más o menos de la obra, ahí es como que puedo entrarle de un tirón derecho y me siento Claro. conforme con el resultado. Eh, Tendría que probar qué pasa con un tercer libro. Estoy tratando de ver cómo evito esas cosas en el próximo proyecto. Pero bueno, si en el tercero termina pasando lo mismo, ya voy a tener que decir que, viste, que hay un patrón. Este soy Sí, yo, ya está. es lo que hay. Exacto. Sí, igual a mí me pasa también que no dejo cosas para el último, pero sí me pasa que me cuesta hacer cosas tipo, bueno, por ejemplo, no, si tengo 4 meses libres para hacer algo, pero el lanzamiento de eso por ahí es dentro de un año, depende de lo que sea, depende del proyecto, pero en general me cuesta como aprovechar el tiempo que tengo ahora. En general necesito que como saber que cuando termine por ahí ya es el deadline, ¿entendés? Eh, Claro, claro, claro. Nada, Sí, 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 siento que se entiende. también, Hay un empuje, ¿no? Ese como un claro, poquito de adrenalina. Sí, también sí, como sí, medio sí, lo rastreas con una lógica, con una fecha. En cambio, cuando es más, lo tenés que ir haciendo, es como medio. Siempre puedes priorizar otra cosa, digamos. ujú. Eh, Sí, por ejemplo, Claro, a lo mejor tenés esos 4 meses y bueno, sí, pero de esos 4 meses no usas los 4 exclusivamente para ese trabajo, sino bueno, hacer claro. 2 de trabajo puro y el resto del tiempo, bueno, siempre hay otras cosas. Ujú. Sí, por ejemplo, sobre todo a mí me pasa que a mí se me hacen en general más largos los procesos que son con en los cuales yo dibujo pero no escribo. O sea, cuando hay un guión previo que alguien me da, en general ahí me pasa más Ujú. que me dejo estar porque no sé bien por qué. Pero como que lo integral sí tiene por ahí desde mi lado esa cosa bueno, más visceral. También porque hasta ahora no hice nada integral largo. Sí. Entonces como que creo que lo resuelvo más rápido. Pero con los libros en general me pasa algo parecido también, como esta cuestión de dilatarlo y bueno, después en los últimos meses meterle turbo. Sí, ¿cómo se llama?
Pero tenés una novela gráfica de bastantes páginas Sí, 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 a dar con guión. pero esa la hicimos con el Rodri. Y fue un poco Claro, y fue pero, parecido, el proceso fue parecido a lo que contaste con el borde, porque armamos el proyecto, empecé a dibujar y fue algo así también, ¿viste? Hice 20 páginas, pasó un tiempo, hice otras 20, pasó un tiempo y después ya ahí había que terminarlo y hice las últimas 60 claro, páginas en 2 meses me parece, porque todas de fue, tirón. sí, fue Claro. enero y febrero y creo que en marzo Sí. entró imprenta. Sí, y que casualmente pasa eso, lo que decías también hay una especie de una síntesis, una soltura, que cuando hay apuro hay soltura, entonces medio que Ujú, se termina como medio compensando, digamos. ujú. Sí, sí, Ujú. sí, re. En ese sentido también creo que a veces las narrativas de los libros ayudan y otras veces no. Por ejemplo, con Mano Oculta, que es el libro este que hicimos con Rodri, que es mi novela gráfica, nuestra novela gráfica, justo pasaba que el último trecho era toda una misma escena larga de como un gran viaje. Entonces también vino bien hacerlo en 2 meses todo seguido, ¿viste? Se nota eso en el libro. Mm. Así que bueno, por ese lado ganamos, no sé, algo, creo yo. Eh, Sí, no sé si te pasa también, pero es como que hay, a ver, una de las cosas que, hablando de que es lo que me gusta justamente de dibujar cosas, a mí me pasa más con lo mío, ¿no? Que con otras cosas. La verdad que lo que es guión, como en general casi todo lo que es guión, es un trabajo pago de gente que no conozco, y que a veces son mejores y a veces son peores. ujú, Me pasa con un poco lo mío, que es disfrutar de esa cosa de transporte que tiene el estar trabajando en un proyecto, ¿no? El proyectarte en el espacio donde están los personajes, proyectarte en un poco las situaciones y demás, y esto que vos mencionas, por ejemplo, del viaje, me parece que puede pasar mucho eso, ¿no? Es decir, ujú, bueno, te subís a ese viaje y durante todo el tiempo que estás dibujando esa secuencia, esa escena, ese capítulo, fuera, estás un poco ahí. ujú. Sí, totalmente. Sobre todo con el borde me pasaba mucho, porque, Mm. sí, bueno, sentir que estaba ahí, en el lugar mientras lo dibujaba. Sí, Eh, sí, sí, como que se genera una cosa de una mm, inmersión mucho mayor en esa seguilla, me parece. sí, entonces sí creo que pasa un poco con eso, lo de estar como tanto tiempo involucrado con esos personajes o con esos lugares o lo que sea, que a veces como entrar en esa dinámica diaria, ¿no? Es decir, bueno, me Claro. levanto, me siento y me voy ahí donde están los personajes, y ponemos a hacer lo que tenemos que hacer, vamos materializando todo ese espacio, eh, y mirando en retrospectiva siento un poco eso, Ujú, pasa mucho, y me pasa mucho más cuando estos tramos largos, estos trechos largos de dedicarme exclusivamente, de, de- ahí sí la verdad es que tengo que decir que es como que entro en, la palabra no es trance, pero es una versión mucho más light y extendida, en la cual sí hay una compenetración, compenetrando las escenas y lo que pasa, que lo hace muy disfrutable. Qué sé yo. ujú. Y qué sé yo, también cuando terminé las dos novelas gráficas, me dio un sentimiento de nostalgia fuerte, Mira, por ejemplo, por eso mismo. Así, bueno, me volví a casa. claro, sí, 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 sí. Esto no pasa más. Te iba a Eh, preguntar, vos que hablabas esto, las dos novelas gráficas, aunque no sé, por ahí Mara y Samu lo viste más como una serie que está compilada, ¿no? De hecho, tiene más clara la división por capítulos. Hay una cosa ahora que hablabas de inmersión también, como me da la sensación que escribiste también muy partiendo desde los espacios en los que sale la historia. Como que sucede que la interacción con el espacio, más en el borde, pero en Mara y Samu también, como en el caso de Mara y uh-huh. Samu que escapan del cielo, y en el borde este hotel que me parece que es muy importante para vos o está planteado muy desde ahí el relato. Cómo lo Sí, transitaste vos en ese sentido? ¿O cómo se generó esta totalmente. idea? A ver, el borde, totalmente, porque el borde, bueno, justamente siempre digo, estaba inspirado en el hotel donde se hace la convención esta de San Luis que mencionaba que fue nuestra primera, que es un hotel casino que está muy, muy aislado en la ciudad de La Punta, que está pegada a San Luis, pero es como
básicamente está tan separado de todas las otras estructuras que es como si estuviera en el medio del desierto y es un poco impactante la primera vez que vas a un lugar así y decís, preguntás, genera una sensación medio de absurdo de que Claro, esta estructura acá, la gente va, ¿no? Pero así a primera vista hay una pregunta, ¿por qué? Y hay una sensación de aislamiento que se da, de sensación de isla, ¿no? Que eso, y bueno, creo que me gustaron siempre un poco eso, la idea de los lugares, eh, bueno, de las islas, pero de las islas arquitectónicas, claro. ¿no? De las islas más artificiales, cosas por decirlo. Así que el lugar fue casi, fue lo primero, por supuesto. Después es como que se volvió hogar de ciertos personajes que también venía trabajando y fui dándole vuelta al guión en base a tener ese lugar y esos personajes e ir elaborándolo. Y después con Mari y Samu había una base de los personajes. O sea, yo ya tenía a Samu, que es una versión pute del diablo, básicamente. Tenía ya la idea de lo que sería el primer capítulo, ¿no? Que es como una versión pues, también muy amistosa siempre, muy light, desdramatizada de la caída, si se quiere. ¿Y qué pasaría si ni siquiera después de haber caído los dejaran tranquilos? O sea, ¿qué pasa? Siempre es como que la historia es como, el diablo una vez que cayó, después empezó a romper los huevos todo el tiempo y a meterse en asuntos. ¿Qué pasaría si no? ¿Qué pasaría si el diablo quiere estar tranquilo haciendo la suya? Yo creo que no lo dejarían. Creo que no lo dejarían hacer la suya tranquila. Y bueno, de ahí parte la historia. Y de pelotear eso, de pelotear esa idea, de pelotear, bueno, cómo sería un cielo, pero de vuelta, desdramatizado. Vieron los discípulos que tenían. Tengo estas ideas, pero no quiero que sean dramáticas, no quiero que sean como el borde que era puro y denso. Y quiero que sea desdramatizado, quiero que sea liviano, quiero que sea divertido. Y empecé a tratar de pensar una versión que yo considero la divertida del cielo, y a partir de ahí, de pelotear esas características, empezó a aparecer la figura de Mara como contrapunto, pero aparte, digamos, como contrapunto, pero después eventualmente se fue convirtiendo también en el motor. Claro. ¿No? O sea, porque ella es si bien el deseo lo tiene Samu, que tiene su objetivo, ¿no? El objetivo de, bueno, al gerente para romper la pelota, básicamente. La que motoriza todo, la que es la guía, la que lo lleva de acá para allá y etcétera, es ella, ¿no? En base a ir encontrando ellas mismas cuál es su propio objetivo. Así que fueron un poco procesos distintos, pero lo de los espacios para mí está siempre muy presente. De hecho, en realidad lo ves más en las últimas historias cortas de las Terminus, tanto en Marcela, que es la del número 12, que es una persona que llega a una casa, cosas que pasan ahí. No, por ejemplo, el punto ahí, yo cuando la hice, realmente, porque encima antes de hacerla en términos, la había hecho 10 años antes, como una práctica y nunca la había podido terminar, porque terminaba de una página. Entonces, y ahí la casa para mí era lo primordial, las habitaciones, la decoración, el tipo de lámpara que había, era central todo el asunto, como era la terraza, el frente. Y en el número 11, que de hecho, bueno, ahí tenés otro. Número 11, Tecnócrata, la historia que tengo ahí, también no es un hotel en el medio del desierto, es una estación de tren en el medio del desierto. Es una estación de trenes que aparte tiene una estructura y una arquitectura muy, muy particular, ¿no? Totalmente fantasiosa y demás. Cuando el personaje va a ajustar un reloj a esa estación. Claro. Y también, o sea, siempre, para mí es como, muchas veces es el elemento, ¿no? O sea, es un personaje más, te lo va a decir un montón de gente. Es que además de alguna manera condiciona como lo anímico y lo anímico de los personajes, el ambiente que genera, ¿no? Y en ese caso está bueno, hay un contraste con Mari y Samu muy marcado, por ejemplo, con algunas historias cortas y con el borde,
que es que se nota esto que decías de pensarlo en términos por ahí más livianos. Y yo lo que otro que te quería preguntar relacionado con eso es que si, por un lado, si hubo una necesidad cuando terminaste el borde, aunque entiendo que hubo un espacio igual, de ir en otra dirección completamente distinta, de salir, digamos, de la densidad y decir, che, me voy a divertir, pues se nota como un pulso también mucho de que el autor se está divirtiendo en Mari Samu, ¿no? Y, Sí. y si está relacionado también con tu relación un poco con el mundo de los videojuegos. Sabemos que también hiciste en algún momento algún curso, estuviste metidos con cursos de fondos como para videojuegos, como que te gustan, digamos, tenés una relación muy fructífera, digamos, con los videojuegos. Si hay algo, porque se sienten los escenarios o sea, los escenarios de Mara Samus serían re divertidos como escenarios de videojuegos. Bien. A ver, un poco de todo, sí. No hubo tanto tiempo en realidad entre uno y otro, creo que hubo un año en el que, como tuve que sacar el segundo de Rip and Helsing y demás, estuve como ocupado en otras cosas y estaba muy bien. Y no, estaba muy gordo. Hubo poco, pero sí, había dos cosas. Por un lado, la necesidad, yo, ¿no? De ir a un lugar un poquito más feliz para todo esto. Y por otro lado, que estaba buscando otras cosas. Por ejemplo, este libro, digamos, Mare Samu, es el primero que hice 100% digital. Es decir, el borde estaba hecho analógico, papel. Y, y este otro ya me pasé al 100% digital. Y primero me sentía más cómodo probando con algo que fuera acartonado, estructurado, que un dibujo naturalista por un lado. Y por otro, bueno, sí, también quería llegar a otra gente, quería contar un poco otra cosa, así que sí, había una necesidad de alejarse un poco del espacio general o de la idea general de lo que venía siendo Termin, que, que bueno, parecía que está bien, pero que quería correrme un poquitito yo personalmente, Claro. apostado de propuesta integral Claro. de la editorial. Eso por una parte. Y ¿cómo se llama? Y en realidad sí, en el guión, como que hay un montón de cosas que metí del guión que las pensé como si fuera una aventura gráfica, de estilo de juego que fue muy popular sobre todo en los 90, cuales vos ibas avanzando la historia en base a resolver puzzles que estaban incorporados, o sea, tenías que abrir esa puerta y para eso tenía que encontrar la llave que estaba a lo mejor en el cobertizo de la casa y vos ibas con el personaje y lo veías, generalmente de costado yendo al cobertizo a agarrar la llave. Todo eso mientras se va desarrollando una historia. Entonces muchas veces acá me metía cosas que justamente usando esquemas, por ejemplo, decir, bueno, paso para resolver esto son ir acá, agarrar tal, usar tal y decirle tal cosa tal y demás. Y lo fui escribiendo al guión pensando eso, pensando si esto fuera una aventura gráfica, cómo irían avanzando en las distintas escenas, cómo irían consiguiendo los distintos objetivos. Con honestidad, me hubiera gustado tener el tiempo y la posibilidad de hacer 100 páginas más y me hubiera metido mucho más a complicar las cosas. Hay muchas cosas que me hubiera gustado tener más espacio para desarrollar. Pero sí fue escrito mucho teniendo esa estructura en mente. De hecho, bueno, yo ¿qué era? En Mara, en el mismo fanzine, al principio hay citas, referencias a juegos específicamente, juegos existentes. Hay algunos cuadros, algunas viñetas que son justamente, ¿no?, la perspectiva y la estética general de ciertos juegos. Bueno, hay un personaje que antes está basado en Mario, de Super Mario. Y hay menciones claras en el texto de que está basado en ese personaje. Así que sí, hay un montón de referencias y cosas por el estilo que metí. Que metí por eso, por gusto, ¿no? Por gusto mío. Como para divertirme mientras lo estaba haciendo, porque de vuelta, buena parte de eso se fue escribiendo semana a semana. Vamos. Que fueron 6 capítulos. Bueno, 6 capítulos con el prólogo. De esos,
2 capítulos más o menos fueron escritos casi semana a semana. Después dije, bueno, el final, siendo las últimas casi 50 páginas. Eso dije, no, solo tengo que tener todo escrito, tiene que estar todo cerrado, tiene que estar bien definido, tiene que quedarme bien claro a mí antes de ponerme a dibujarlo, porque siento que, bueno, los lectores pueden perdonar cierto grado de improvisación en las partes intermedias, siempre y cuando cierre finalmente, ¿no? Claro. Y ese es el punto. Ahí yo la verdad es que también era como eso. Eso fue una cosa que quise probar decir, che, ¿qué pasa con esto? A ver si me largo a improvisar. ¿Me sale o no me sale? Y personalmente creo que me siento más cómodo y ser otro escribiendo las cosas bien definidas, bien en concreto, saber muy bien que lo estoy dibujando hasta ahora sabiendo que va a pasar al final, qué sé yo, hay distintas personalidades y claramente me gusta la estructura. Así que en ese aspecto me parece que fue mucho más. Esto me parece que fue una buena decisión esa, ¿no? La de decir, bueno, siento y cierro la historia, decido bien qué pasa con los personajes y toda la pelota. Y, ¿Y cómo se llama? De hecho, y bueno, de hecho, cuando fui haciendo ataque, bueno, todo eso lo fui dibujando en orden y todo. Yo cuando escribo me doy cuenta de que ahí creo que viene la parte de ser un autor integral, digamos. Yo escribo, puedo escribir el final del guión, pero para mí no tiene significado emocional, digamos. Puedo marcar como una etapa terminada, pero, por ejemplo, el libro, para mí, esa nostalgia, ese tirón que les decía, me dio cuando hice el lápiz, ni siquiera el color, ni siquiera el rótulo, el lápiz. Boceté esa última página, la dibujé en lápiz y supe que iba a quedar así, digamos, y dije, bueno, acá se terminó. Claro. Acá se terminó el viaje, ¿no? Todos los personajes ya están donde tienen que estar, pasa lo que tiene que pasar. Acá ya pasó lo que tenía que pasar, el color y el rótulo y todo eso son agregados para que lo entienda alguien más. Claro. Como en el momento en que yo pude visualizar el final, bueno, listo. Ahí fue el momento del tirón nostálgico. Decir, ups, el libro se va a terminar. Claro. Se va a terminar ahora en semanas, un par de semanas, qué sé yo. El viaje con esta gente, bueno. Pero bueno, eso es que supongo que viene un poco con esto. Que cada cual entienda como la obra, no te digo la obra, pero sí eso, ¿no? El momento en el cual vos podés visualizar. Supongo que hay gente que lo puede hacer con 2 bocetos, con 2 líneas en el papel, y hay gente que necesita que esté terminado y impreso en papel para cerrar el ciclo. Sí, me imagino. O sea, yo, por ahí más gente que trabaja con alguien más que lo edite, decir, bueno, cuando recibe el libro y lo tiene en la mano y como, ahora sí, este es el momento, qué sé yo. Claro. Para mí todo lo otro es parte, empieza a ser el trabajo de editor y no trabajo. Claro. Qué sé yo, me parece que va bastante por ahí. Empiezo a despedirme de una etapa y paso a la siguiente, que es una etapa más estresante, a mí me parece, ustedes sabrán, ¿no? Pero es como una etapa que por ahí puede ser más estresante. Concreta, se termina el paseo y ahora hay que como hacer la parte formal. Exactamente. Hay que empezar a resumir de qué se trata el libro, que estuviste meses y meses en un párrafo y cosas por el estilo. ¿Viste? Explicarlo en un párrafo para una gacetilla de prensa. Sí. Sí. A mí con como Samu me costó redondear el tagline. Lo pasé por varios. Y fue como puliéndolo y más o menos ahora lo tengo definido. Pero no es fácil, ¿eh? O sea, no es fácil la de resumir el libro. Y bueno, igual acá, esta por ejemplo fue mi primera experiencia coeditando, digamos. Claro.
justamente también, como que decía, bueno, quiero dedicarle un poquito más de tiempo a la parte autoral y demás, entonces me volqué un poco en la Chico de Loco Rabia, Ujú. como ya habíamos hecho el libro y toda la bola, me pareció que era la elección lógica. Eh, Así que, bueno, pude contar con ellos para la parte de edición de los textos, para la parte de laburo con la imprenta en particular con la que venía trabajando, tenía la parte de armar el libro. Este era mi primer trabajo en offset en color, entonces tenía ciertas aprensiones, pero por suerte, bueno, Claro. quedando con eso, porque yo, si bien ya había impreso el Mara en color, era digital. Claro. Digital tenés muchas menos cosas. Bueno, eh, así que fue el primero en muchas cosas el libro. El primero en este estilo, el primero en digital y la primera coedición, la primera comedia, entre Ujú. comillas. Considero que fue un muy lindo ejercicio de probar un montón de cosas nuevas y bueno, ahora desde hace unos meses estoy en la etapa de moverlo. Está bien. Entonces, es una etapa compleja Etapa compleja de de todo. ventas Sí. y para eso estamos un poco acá en el podcast también. Así que nada, ya Ujú. saben toda la gente que nos esté escuchando, vamos a dejar obviamente los links de Bruno y de Terminus para que puedan conseguir el libro. La verdad es que nada, obviamente muy recomendados tanto el borde como Mara, como todo lo de Terminus. Me gustó que haya salido una especie Te hicimos el aniversario, Bruno, de Terminus, no te vamos a ¿Viste? mentir. Eh, Ese número de aniversario. El número de aniversario. No, Sí. pero la verdad es que son libros muy, muy lindos y algo, creo que lo único que me quedó así en el tintero es que, por decir, es que también creo que Mara, digamos, y El Borde, siendo libros tan diferentes, también enriquecen mucho el catálogo de Terminus, como el de cualquier editorial, digo, ¿no? A nosotros con Deriva también nos pasa que a veces editamos cosas que vienen por un lado y después un cambio de ritmo siempre viene bien, así que nada, eso. Ujú. Sí. Ya, Se ve muy lindo el catálogo. Gracias, gracias. Sí, sí, a veces como pegarle no irse totalmente para un lado. Yo siempre digo que, bueno, por lo menos Mara como tiene la cosa de lo raro, guiones, Sí, ni hablar. lo raro, la extrañeza que tiene un poco los guiones de términos general, pero sí es un pasito al costado en la cuestión estética, como en su momento que yo empezaba a sacar libros, para mí fue un pasito al costado de la ecología. Eso Ujú, es de que haya algo distinto para otra gente, que ujú, no mal, y bueno, por eso, ¿no? El cambio buenísimo. que para mí sé que siempre es necesario. Así es. Así que y ahora, bueno. Bruno, y para cerrar, una cosita yo quería preguntar antes de que nos vayamos. Sí. Que sé que estamos ahí en el cierre de datos. Hablamos de etapas y qué sé yo. ¿Tenés una idea de qué es? Porque ahora uno pone el borde por otro lado y Mara y Samu al lado y decís, Ujú. ¿qué es lo próximo que va a sacar este tipo? O sea, ¿con qué nos va a sorprender? Eh, Digo, con el contraste que hay, ¿no? ¿Tenés algo en mente? ¿Es muy pronto? Tenemos la no, exclusiva. ya tengo cosas armadas. Justamente lo que estoy tratando es de yo no apurarme y tomármelo con calma y ver qué hago. No quiero acelerarme, pero sí tengo la idea de otro guión de aventuras, de, de fantasías, es una tierra ficcional, serían personajes presentes, un poco no digo afanarle la estética a Ghibli, pero sí por lo menos la paleta. Ujú, Y estoy tratando de definir bien lo que, lo que refiere a la estética de los personajes. Pero bueno, sí, serían grupos una serie de chicos que viven en una ciudad antiquísima, abandonada, a la que ellos llegaron como visitantes junto con familias y demás. Y entre esos chicos, la sociedad esa, y ciudades abandonadas en las que están viviendo, y bueno, toda una serie de cosas. O sea, la idea es que sea de aventura, con mucha acción, con mucha relación entre los personajes, de agarrar, bueno, las cosas que me gustan del estilo del manga, pero sin caer demasiado en los clichés. Y, y bueno, estoy sobre todo, bueno, un poco todo. O sea,
robots gigantes que no son robots gigantes, pueden hacer una buena cantidad de cosas. En este momento estoy trabajando mucho, estoy haciendo la ciudad en 3D, por ejemplo, para tener bien presente las dimensiones, la ubicación de los edificios, toda la relación por el estilo. Ujú. Buenísimo. Y mi idea es ir terminando el guión para principios del año que viene, ponele, pero ir avanzando muy tranquilo. Capaz que el año que viene solo haga 10 páginas para definir la estética y recién el otro año me largue. O sea, no quiero ponerme en... Sobre todo porque, bueno, justamente tengo el sin sacado, lo estamos viendo, tengo acción y Amorcito, porque bueno, si no, no funciona, así es la Sí. cosa. Más que honrar el trabajo Eh, que uno recién terminó también. Sí, totalmente. sí, yo tengo la tendencia de que tiene mucha gente de decir, bueno, ya está terminado, bueno, así me pongo a hacer otra cosa y después decir, no, campo. Ahora que la gente tiene que leerlo, claro, le tiene que llegar. ¿Viste? Así que bueno, la idea es esa, va a ser mucho más tradicional en algunas cuestiones, o sea, va a ser mucho más clásico en la composición de página y demás, porque quiero que pueda servir para webcomic, para webtoon, entonces tengo que ver cómo hago para que la composición de página sirva un poco para todo. Claro. Pero bueno, también va a ser muy a color, pura. Y estoy entusiasmado, estoy muy entusiasmado con la idea, lo estoy tratando de hecho de no perderme, de no ponerme ya, de no dejarme ir allá y atender a cosas más urgentes ahora, pero bueno. No morir de manija. Che, pero nada, Claro. suena súper interesante. Como Bueno, otra me vuelta de alegra, todo. pero espero que el año que viene en algún punto tenga, digamos, una pequeña muestra como para ya ir subiendo y mostrar que la idea, bueno, es un poco esto, ¿no? También hacer lo mismo que hice con Marisamu, de que se suba a redes, Claro. capaz que tirándolo incluso buscar alguna cosa tipo hacerlo funcionar en Webtoons o en tapas o en Google, ya directamente en inglés. O sea, tengo que encontrar eso. Quiero cubrir área, en lo que refiere a la parte de la exhibición del trabajo, pero también quiero estar bien seguro de que estoy haciendo, así que por eso no. Buenísimo. Pero sí, ya no puedo salir de un proyecto sin tener otro, más o menos. Sí, es verdad. ¿Por qué somos Así que es así. ¿Por qué? Es una buena pregunta. Una buena pregunta. Y con eso terminamos el año del podcast y Sí, seguimos acá entre amigos. y seguimos sin respuesta a por qué Bueno, tanta manija, pero bueno, que bueno, nos gusta, que nos nos gusta, gusta. sí, no queda otra. Y nada, bueno, Brunito, la verdad, Mara y Samu es un libro re lindo, así que me parece Muchas gracias. que está bien que te lo tomes con tranquilidad y por lo menos eso, que fluya el libro y todo el movimiento que nada, lleva tiempo y bueno, eso. Así Buenísimo, que muchas nada, gracias. Y muchas chiquis. gracias por la invitación. No, gracias a No, vos gracias a vos por venir. por sumarte. Un placer. Nos pasó al revés esta vez. Te vimos. Generalmente a la gente la conocemos muchas veces online, ¿viste? Y después te la cruzas en feria y todo eso. Nosotros es la única que nos faltaba, ¿viste? Claro. Está. Sí, es cierto. No, yo también es como que tenía. Yo me alegro que me hayan invitado, porque bueno, me gustaba la idea de compartir con ustedes este espacio. Total. Un placer. Así que Así que bueno, bueno. chiquis, de vuelta muchas gracias. Para quienes se quedaron hasta este momento, ya saben que las redes de Bruno y de Terminus las dejamos en la descripción para que puedan seguirlos, para que puedan comprar sus libros. Y bueno, nada, Pablito, Bruno, muchas gracias. Y gracias a todos los que nos No, acompañaron. de Sepan bueno. que este es el último podcast del año. Así es. Sí, es verdad. Hagamos una mención. Hagamos una mención a Sí. toda la gente porque es el último del año. Nada, eso sí. Gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando este año, que siguen ahí agitando ya después de 4 años de podcast ya, ¿no? Sí, que nos comentan, que nos dicen que Mm, escuchaban el podcast. Sí, Y la verdad es que nada, sí, está buenísimo. Y es también lo que sigue dando combustible para hacerlos, ¿no? Saber ujú, que la gente está del otro lado y que lo disfruta y que les aporta. Así que, nada, eso. sí, así es. Un gran agradecimiento. Así es. Así que nada, eso. Nos estaremos viendo el año que viene con más cosas de Deriva.
Y bueno, eso chicos, muchas gracias. Más invitados ilustres Así también. es, así es. Gente, un placer. Nos oímos el año que viene. Vale, Uno Carlito. a dos. Salud chicos. Feliz año. Igual, feliz año. Chau, chau.